Muy buenos días, nuevamente estamos listos para comenzar la reflexión de la palabra de Dios esta mañana, agradecido del Señor por la vida, por el nuevo día que nos concedes. Hoy estaré reflexionando sobre la historia del encuentro que Jesús tuvo con Zaqueo, basado en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Allí está la narración donde un día Jesús iba pasando por la ciudad de Jericó, rodeado de una gran multitud. Y dice la Escritura que un hombre caracterizado como pequeño de estatura, jefe de los publicanos y rico, deseaba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud que le rodeaba. Pero dice la Biblia que él corrió, se adelantó a una de las calles por donde Jesús había de pasar y se subió en un árbol para así tener la posibilidad de verle. Cuando Jesús vio a Zaqueo, dice la Escritura que le llamó y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, es necesario que yo pose en tu casa. Y la Escritura dice que Zaqueo descendió y lo recibió gozoso. Basado en esas palabras que Jesús le dijo a Zaqueo, es que yo quiero hacer algunas reflexiones del por qué es necesario que Jesús posara en la casa de Zaqueo y que también pose en tu casa y en nuestra casa. Era necesario que Jesús posara en la casa de Zaqueo para que Zaqueo pudiera conocerle. No había ningún problema. Jesús conocía a Zaqueo como nos conoce a todos. Usted puede darse cuenta que Él lo llamó por su nombre y no le preguntó absolutamente a nadie quién era la persona que se había subido al árbol, sino que Jesús tenía un conocimiento muy perfecto de quién era la persona que estaba montada en ese árbol. Jesús nos conoce. El Evangelio de San Juan nos dice que Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, porque Él conocía el corazón del hombre. Jesús está al tanto de quién eres, dónde vives, cómo te llamas, tus necesidades, tus problemas, tus dificultades, tus pruebas, tus anhelos. Pero Jesús no tan solamente está interesado en el conocimiento que Él tiene de ti, sino que Él quiere que tú lo conozcas a Él. Y por eso Jesús fue a la casa de Zaqueo, para que Zaqueo lo conociera como el Dios que da oportunidad, como el Dios que puede acercarse con confianza al ser humano, como el Dios que puede transformar la vida del hombre, que puede perdonar y que puede tener una relación cercana con todo aquel que está interesado en conocerle. En segundo lugar, es necesario que Jesús esté en la casa de Zaqueo y que esté en tu casa para que conozcamos el valor que Jesús le da al hogar, a la familia. Él no invitó a Zaqueo a un restaurante, no lo invitó a un bulevar, no lo invitó ni siquiera a su oficina, ni aún más a una iglesia. Le dijo: Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa, para hacerle consciente o conciencia a Zaqueo de la importancia que Dios le da al hogar. Algunos tienen la casa como un dormitorio, solamente van en la noche a descansar. Otros tienen la casa como un restaurante, que solamente se acercan a ella a la hora de las comidas. Otros tienen el hogar simplemente como una lavandería, donde llevan la ropa sucia para darle el proceso de limpieza. Y otros consideran el hogar como un depósito de bienes, un depósito de muebles, un depósito de artículos, quizás de último modelo, para exponerlo, para mostrarlo, para enseñárselo a los amigos. Pero Jesús está interesado en que tú, como estaba interesado que Zaqueo se diera cuenta que el hogar debe ser el sitio donde las personas tengan la oportunidad de conocer personal e íntimamente a Jesús. Y por eso lo invitó a su casa, porque es en la casa
donde Jesús da las mejores lecciones. Es en la casa donde Jesús suele tener el mejor consejo, la mejor orientación, y donde Jesús puede ser la cabeza del hogar y donde puede impartir las enseñanzas que cada uno de nosotros necesitamos. También es necesario que Jesús pose en la casa para que nos demos cuenta de que hay necesidades más allá de las necesidades materiales. Zaqueo era un hombre muy rico, de seguro que no tenía necesidad económica. Había la despensa llena, quizás el carro último modelo, los equipos del hogar de última generación. Pero sin embargo, a pesar de que Zaqueo tenía comodidades, Jesús va más allá. Vio en el corazón de Zaqueo una profunda necesidad. Y por eso le dijo, es necesario que yo pose en tu casa, porque hay un vacío en el ser humano que no lo llenan las tierras, que no lo llenan las casas, las quintas, que no lo llenan los carros. Hay un vacío espiritual y que ese vacío espiritual lo llena solamente Jesucristo cuando entra en el corazón y cuando entra en el hogar. Podemos tener de todo, pero dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo, pero pierde su alma? Y también la Escritura dice en otro texto que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Es bueno el estudio, es bueno la preparación, son buenas las comodidades, pero ese no es el todo del hombre. La mejor herencia que un padre, que una madre, que un hogar le da a las generaciones es la enseñanza, el conocimiento íntimo de la persona de Jesús, porque los bienes materiales son provechosos para esta vida, pero no nos van a dar la salvación ni la vida eterna. También Jesús entró a la casa de Zaqueo para que él se diera cuenta de que era pecador. Y la Biblia lo declara en la carta del apóstol Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que sincerarnos y descubrir los pecados que hay en nuestra vida. Zaqueo se dio cuenta de su codicia, se dio cuenta de su avaricia, se dio cuenta de su materialismo. Y cuando Jesús llegó, la luz de Jesús reveló el pecado que Zaqueo tenía en su corazón. Y por eso dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Él se dio cuenta que había una miseria espiritual en su corazón. Era un rico, pero un rico pobre. Como el Señor describe una de las iglesias del libro de Apocalipsis que decía, no tengo necesidad de nada, yo soy rico y me he enriquecido. Pero el Señor vio la condición del corazón de los hombres de esa iglesia y le dijo, ustedes son pobres, desventurados, desnudos, ciegos. Yo les aconsejo que de mí compren oro refinado, que compren ropa para que cubran su desnudez y para que se echen colirio en los ojos y vean, porque hay una necesidad en el corazón del hombre que necesita ser sustentada, llenada por la presencia de Jesús. Zaqueo se dio cuenta de su pecado y hasta que nosotros no reconozcamos que somos pecadores, no vamos a disfrutar de la bendición del perdón y de la bendición de la gracia que restaura. Cuando Zaqueo se dio cuenta de la condición de su vida espiritual, alcanzó en Cristo una restauración, un perdón que lo hizo una persona diferente. También era necesario que Jesús entrara a la casa de Zaqueo para que Zaqueo se reencontrara con su identidad. La Biblia dice que había llegado la salvación a esa casa porque él era hijo de Abraham. Y ser hijo de Abraham es disfrutar de una promesa, de un pacto que Dios hizo con Abraham. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y aunque Zaqueo, por el hecho de ser judío, era descendiente de Abraham, no vivía como un hijo de Abraham. La Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y naturaleza.
Sin embargo, nosotros no vivimos de acuerdo al propósito con el cual Dios nos creó. Somos hijos de Dios, pero no vivimos como hijos de Dios. Así estaba Zaqueo. Era descendiente de Abraham, un hombre que Dios le había hecho una promesa a él y a su descendencia. Pero era un hombre que le había dado la espalda al pueblo judío y se había puesto del lado del imperio romano y había hecho un grupo de cobradores de impuestos. Cobraba más de la cuenta. En vez de ser una bendición, se volvió un oprobio, se volvió una aflicción para el pueblo de Israel, sus propios hermanos. Pero el encuentro con Cristo los restauró y él se reencontró nuevamente con su identidad. Ya no siguió siendo el hombre explotador, el hombre avaro, el hombre que el materialismo lo había hecho enemigo de su propia familia, de sus propios hermanos. Ahora se convirtió en una bendición para la nación del pueblo de Israel y dejó registrado el Señor esta enseñanza allí para que nos demos cuenta del poder que Dios tiene para cambiar la naturaleza del hombre cuando ésta se ha pervertido por causa de los bienes materiales que llegan a tomar en el hombre el lugar que le pertenece solo a Dios. En esta mañana es bueno que nosotros nos demos cuenta si en realidad Jesús está en nuestra casa. Es necesario que Él esté en nuestra casa. Si hemos tenido la bendición de que Jesús haya entrado a nuestros hogares, debemos expresar gratitud a Él por su misericordia y por la oportunidad que Él nos ha dado de conocerle como el Señor. Me llama la atención que Zaqueo conoció de tal manera a Jesús que lo llamó Señor. Y para un judío, darle ese título de Señor no era a cualquier persona que se le daba. Ellos sabían que ese título de Señor le correspondía solamente a Dios, a Jesús como Dios. Y por eso lo llamó Señor. ¿Es Jesús el Señor de tu hogar? ¿Lo conoces tú como el Señor de tu vida? ¿Le has dado entrada a Jesús en tu casa y en tu corazón y has hecho de Él tu Señor y has visto el cambio y la transformación que Él ha podido hacer en tu vida y en la vida de tu familia? Si eso es así, tú eres un bienaventurado. Dios te dio la oportunidad y Zaqueo la aprovechó porque dice la Escritura que él se bajó corriendo y lo recibió en su hogar gozoso. Nosotros en esta mañana estamos a través de este medio diciéndole a las familias que pueden escucharnos a través de este sistema que Dios está interesado, como estuvo interesado en entrar en la casa de Zaqueo, en entrar también a tu casa. Es necesario que Él pose en tu casa. Cuando Él pose, la luz disipará las tinieblas. El odio que había inspirado Zaqueo por su conducta fue cambiado por amor, por una nueva relación con las personas. En vez de ser la persona oprobiosa, la persona que hacía sufrir, ahora es la persona generosa, la persona que comparte, la persona que da, la persona que fue restaurada por el poder del Señor. Hoy quiero orar por esa familia que todavía no ha dado a Jesús el lugar que le corresponde en su casa. Él quiere ser la cabeza del hombre para que el hombre pueda dirigir bien el hogar. Y si no hay hombre como cabeza en el hogar, Él quiere ser directamente el director, el guía, la luz que pueda darle una nueva dirección a tu hogar, a tu vida y a tu familia. El Señor te bendiga ricamente en esta mañana y recuerda, es necesario que Jesús esté en tu casa para que le conozcas, para que sepa que Él es el Dios de las oportunidades, para que te des cuenta de la necesidad del perdón que tú tienes en tu corazón, para que te des cuenta de la importancia que tiene Jesús en el hogar y para que también redescubras la identidad y tu propósito. El Señor te llamó para ser de bendición, para no ser un dolor de cabeza en tu familia, para no ser de aflicción y de prueba en tu hogar y en la sociedad. No, el anhelo de Dios para contigo es que Él quiere bendecirte para que tú seas bendición.
Permíteme hacer esta oración por ti y tu hogar. Señor, gracias por la oportunidad de entrar a esta casa a través de este medio. Gracias porque hoy puedo compartir esta enseñanza de tu palabra con las personas que en este momento nos están viendo y escuchando. Si alguno de ellos no te ha reconocido como el dueño y el Señor del hogar y de su vida, permite que en este momento el Espíritu Santo pueda tocar la puerta de su corazón y así como Zaqueo descendió a prisa para recibir a Jesús en el hogar con gozo, hoy nuevos hogares se abran para que Jesús entre y que nos demos cuenta que esta situación mundial que vivimos ha sido una oportunidad que el Señor nos está brindando para Él entrar en nuestros hogares. Gracias, Señor. Tu bendición repose en cada una de las personas que han tenido la oportunidad o tendrán la oportunidad de escucharnos a través de este medio. Que la bendición de Dios esté en tu vida y que el cambio que Jesús produce sea hoy comenzando a operar en tu corazón y en tu familia. Que Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad.